La gran mayoría, y los felicito, la gran mayoría ha hecho muy buena labor con sus ejercicios. No faltan algunos alumnos que de pronto esperan un poquito más, pero recuerden que yo me baso bajo en la guía. Esa guía es fundamental. No puedo dar términos muy avanzados porque estaría saliéndome del contexto. Ya si estamos dando un curso de analítica eso es otra cosa, porque yo asumo de que ya saben muchas cosas. Entonces, fundamental durante este proceso, pues tener los que saben mucho la paciencia para repasar y de pronto reforzar. Y los que están aprendiendo, pues obviamente el deber ser es desde esa fundamentación hasta llevarlo a un nivel un poco más alto. Por ahí alguien levantó la mano, no sé quién fue, Alfredo, tal vez, no sé quién fue el que levantó la mano. ¿Lo escucho? Bueno, ya bajó la mano. Me dicen que me escuchan bajito. ¿Cómo me escuchan la mayoría? ¿Bien o bajito? Pregunto. Bien, se escucha claro y bien, fuerte. Bien, Perfecto. Entonces, profesor, con buen muchas tono. gracias. El que me escuchó bajito es el que tiene, súbele el volumen a su auricular para que pueda escuchar. Bueno, como les Hola, decía, al profe. final, señor Alfredo, No, dígame. no, es que pues, es del teléfono y no te escucho muy bien por lo que estoy en el trabajo. Ah, bueno, sí, sí, porque sus compañeros me escuchan muy bien. Trate de subirle el volumen. La idea de todas maneras, no se preocupe, Alfredo, porque queda la grabación. Si tiene alguna duda, entonces no se preocupe. Al final de la sesión, porque es harto tema, son varios temas muy importantes. Al final de la sesión, si hay preguntas, con mucho gusto las resolvemos para no interrumpir como el hilo conductor. Toman nota, me quedó duda en tal punto, entonces yo con mucho gusto se lo resolveré. Primero que todo, como les decía, les doy la bienvenida a todos y los que están aquí en sala los felicito porque pues hacen el esfuerzo un sábado y más de puente de poderse con- congregar aquí en este encuentro sincrónico. Y los que no, que me van a escuchar en forma remota después en grabación, pues que aprovechen esta grabación o lo que vayan a aprender el día de hoy. Voy a apagar la cámara por un momento porque pues para que no haya interferencia en la señal. Voy a compartir, me avisan cuando ya vean la presentación. ¿Ya la ven? Pregunto. Firma si ya Señor, la ven. todavía no sé. Segundo, vuelvo y comparto a ver qué pasó. Un segundito. Ahí ya la ven. Sí, señor. Sí, sí, sí. La guía de Perfecto. aprendizaje. Muy bien, vamos a empezar nuestra sesión de hoy, pues con el tema fundamental, la actividad. Es una actividad, se llama Tarea 4, construyendo aplicaciones informáticas con ciclos. Como ustedes buenos desarrolladores y algunos que ya lo son, y como les decía al inicio de la charla, sé que algunos esperan de pronto mucho más del curso, porque han manifestado, pero es porque ya tienen de pronto un nivel. Yo no puedo arrancar asumiendo de que saben bastante, tienen mucho conocimiento, pero me guío sobre la guía y asumo que la gran mayoría pues están aprendiendo desde un nivel básico hasta irlo especializando. Ya yo como ingeniero, en los 30 y pico años de experiencia, el docente da una parte, uno dentro de su investigación de desarrollo en los tantos años que llevo, imagínense, yo me gradué en la época del COBOL 85 y he evolucionado y me ha tocado, obviamente he hecho cursos, pero me toca a mí por mi cuenta evolucionar cada vez más. Uno le da una fundamentación clara, básica, profunda en ciertos momentos y con los ejercicios, más lo que ustedes investigan, más lo que la empresa, la academia, la experiencia lo va formando a uno. Entonces quería hacer esa claridad. Muy bien, entonces como les decía, la actividad consiste en construir aplicaciones informáticas por ciclos y otros elementos que vamos a ver. Tiene una valoración de 125 puntos, tiene también un componente colaborativo, va del 28 de octubre al 26 de noviembre. Entonces tenemos todavía bastantes días, 24 días para hacer. Yo sé que muchos ya han avanzado porque algunos muy juiciosos. ¿Y en qué consiste? Construir aplicaciones informáticas que requieren el uso de estructuras básicas de programación de acuerdo a los requerimientos del problema y la sintaxis del lenguaje de programación seleccionada. En nuestro caso, Python.
La actividad consiste en ingresar al entorno de aprendizaje y realizar las lecturas correspondientes, como lo han venido haciendo y lo han hecho muy bien, y eso es fundamental. El desarrollo de la actividad se ve en dos secciones. Trabajo colaborativo. En esta sección tiene por objetivo comprender los conceptos básicos asociados a ciclos en el lenguaje Python, que son el for, el do while, y vamos a analizar lo que son las listas, las tuplas y las funciones. Entonces, importante. Estas actividades algunos lo hacen muy juiciosos, algunos se quedan cortos y al fin, lo mandan al final o no lo hacen. Esto afecta un poco su porcentaje de nota. Yo les aconsejo que lean, participen en el foro y muchos colocan el documento en Word con la participación. Sí, háganlo, pero después de que cada uno pues haya hecho sus aportes en el foro colaborativo. Al fin y al cabo yo reviso si se han dado cuenta. Algunos no les alcanzo a calificar porque me lo dejan para último momento. Sin embargo, yo en el momento de calificación, que es lo que estoy haciendo aquí con la tarea 3, voy y miro que sí participaron. Pero qué bueno, desde el inicio de la actividad, dar sus aportes, que eso es fundamental. Y no un aporte de, sí, el ciclo for es para hacer ciclos y ya. No, no, no. Hay que fundamentar un poquito más, de pronto dar un ejemplo, eso lo dije en la web conferencia anterior. Lo mismo para el ciclo while, lo mismo para las tuplas, las listas, las funciones. Estos temas que vamos a ver, sí o sí son fundamentales si ustedes están pensando en hacer los temas que hoy en día están fuertes en desarrollo, que son los temas de analítica de datos y inteligencia artificial o machine learning, que son muy importantes. ¿Qué tal yo enseñándoles analítica sin saber bien lo que son listas o tuplas o las funciones? Porque al fin y al cabo, ahí las utilizamos. Entonces tenemos que tener claro la ruta del conocimiento hasta dónde vamos a llegar. Cada estudiante pues va a elegir un tema y participa en el foro de la actividad para socializar y comprender el tema, igual como lo han venido haciendo. Algunos son muy juiciosos y yo los felicito. Algunos de pronto se preocupan más por el desarrollo del trabajo individual. Bueno, sí, es cierto. Pero recuerden que en el campo del desarrollo, si ustedes están desarrollando en empresas, los que lo están desarrollando o los que tienen en su futuro, porque para eso están estudiando y se están esforzando, es trabajar como ingenieros, tecnólogos en desarrollo de software. Pero eso amerita el trabajo en equipo. Entonces, si no nos acostumbramos desde la academia a trabajar en equipo, por ejemplo, las metodologías ágiles que manejan Scrum, que yo lo trabajo, ¿qué pasa? Se trabaja en equipo. Entonces es fundamental acostumbrarnos a eso. Algunos dicen, profe, es que yo trabajo solo porque algunos son desjuiciados y nunca aparecen. Sí, eso ocurre. Entonces uno me escriben, profe, ¿qué hago? No, pues ya pasó X tiempo, le toca solo. Ya su compañero, si no participó, pues se verá afectado porque no hizo el trabajo colaborativo como debería ser. Entonces cada estudiante elige el tema como lo veníamos haciendo. Esto ya es lo mismo que han venido haciendo. También tiene que, a partir de un intercambio de saberes, pues utilizar estas herramientas que son muy importantes para software colaborativo, para presentaciones como Canva, Email, Express y Genially, para que hagan sus aportes y consoliden una portada, el desarrollo temático en las diapositivas 2 y 6, una diapositiva en la 7 con sus referencias y unos agradecimientos. Importante que si la van a publicar allá, cada uno haga su documento y me comparta el link de la publicación para que yo sepa que sí participó cada uno. O sea, uno la consolida y la sube allá, pero ese link lo comparten todos en el grupo. Entonces el estudiante publica la presentación en el entorno y listo. Es un trabajo interesante y hay gente muchos compañeros estudiantes de ustedes que se meten mucho en el tema y eso me parece excelente. Algunos lo hacen como muy por encimita. Yo sé que todos en estos tiempos andamos muy ocupados, temas de movilidad, nuestro trabajo, familia, etcétera, pero es un esfuerzo que se va a ir consolidado en su futuro. Al fin y al cabo, si ustedes están estudiando es para mejorar muchos aspectos, tanto económicos, profesionales y demás. Muy bien. Sección 2, trabajo individual. Para el trabajo individual, cada estudiante selecciona un grupo de los ejercicios de algoritmos propuestos en el anexo 3 de la tarea 4. Y desarrolla, pues obviamente, como lo hicieron la tarea anterior,
imprime sus desarrollos y manda la tarea como se ve en la imagen, tarea 3 o tarea 4, primer nombre, etcétera, etcétera. Perdón. Muy bien. Entonces, en el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta que pues trabajar desde el entorno de información inicial, consultar la agenda, entrar al entorno de aprendizaje, realizar las lecturas, etcétera, etcétera. En evidencia del trabajo, pues tener su portada, el link de presentación y la referencia. Eso en cuanto a la guía. Aquí en los anexos, después de que ustedes han seleccionado algunos de los grupos, sé que hay un grupo, quiero ser claro, hay un grupo que tiene más de el número de ejercicios. Entonces alguien me escribía, ¿qué hago? Listo, haga el ejercicio. Si usted fue el último en seleccionar, seleccione esos últimos ejercicios y le hace un valor agregado a ese ejercicio diciendo, profe, yo le adicioné este punto y me da una buena conceptualización porque no se va a quedar sin el grupo. Porque cuando me asignaron los grupos, pues quedaron de pronto quedó un alumno más de la cantidad de grupos de ejercicios que hay. Pero eso no es relevante para que no lo hagan, lo puede hacer. Selecciona uno de ellos adicional y me le da un valor agregado mejorándole alguna cosa. Con toda la experiencia que ya van teniendo, lo pueden hacer. Entonces aquí está el grupo de ejercicio, por ejemplo, el grupo 1, resolver los siguientes ejercicios aplicando el ciclo for. Aquí está el de las tiendas de descuento, el ejercicio el profesor Juan ha solicitado para el tema de listas, de funciones, el grupo 2. Cada grupo tiene que seleccionar el grupo de ejercicios que están así, como lo han venido desarrollando. Entonces cada uno hace estos ejercicios con la mayor precisión, haciéndole buenas pruebas. Y algo importante de este tema de los ejercicios. Muchos de ustedes, y yo entiendo, profe, le envío para que me retroalimente. Imagínense, ¿cuántos? Son muchos ejercicios por cada uno. Algunos les reviso al principio, pero yo tengo que revisar los foros de las participaciones grupales. Son muchos estudiantes que tanto el profesor Jorge como yo los tenemos. Entonces no podemos revisar. La revisión verdadera se hace es ya en el entorno de evaluación. En el entorno, la parte de los foros, pues sí, algunos les puedo revisar, pero no siempre puedo hacerlo. Me toca revisarles los foros de participación de trabajo más colaborativo. Ya lo que el foro de pronto son muy puntuales preguntas, profe, este ejercicio, tal cosa, y le puedo responder. Pero revisarle como tal cada ejercicio, yo lo hago ya por el entorno de evaluación. Lo mismo le pasa al profe Jorge, porque es algo, son muchísimos, son 100 y pico de estudiantes, nunca terminaríamos de revisar 2 veces, tanto en el foro y otra vez volverlos a revisar en la parte del entorno de evaluación. Entonces, en el entorno de evaluación es donde más tenemos la tarea de revisarlos muy minuciosamente para su calificación. Eso es como entre comillas, que hago aquí en este punto. Entonces, como les decía, hacer muy bien los ejercicios, hacerles muy buenas pruebas. Por team, yo siempre respondo, profe, tal pregunta, entonces me contactan. A veces no respondo inmediatamente, pero por mucho de un día para otro yo estoy respondiendo inquietudes. Entonces es importante por el grupo Team o por el interno, me buscan a mí, yo con mucho gusto estaré pendiente. Todos los que me han preguntado, por ahí les he respondido. Muy bien, continuando. Vamos a iniciar ahora sí con la presentación completa de esta actividad que es muy importante el día de hoy. Como les decía, si tienen dudas vayan anotándolas y al final, con mucho gusto, las vamos a resolver. Entonces, vamos a mirar la agenda del día de hoy. Muy importante, los temas tratados son, digamos, de los temas más fuertes de este curso. Estos elementos. Más no quiere decir que el ciclo, la parte lógica, la prueba lógica del corte anterior, de la tarea anterior, no era importante, sí, pero es que esta se complementa muy bien. Entonces vamos a ver el ciclo for, ciclo while, listas, tuplas y funciones. Entonces pongamos mucha atención, vamos a hacer muchos ejercicios. Yo no me voy a poner a digitar ejercicios porque perdemos mucho tiempo. Yo ya tengo ejercicios listos para que más bien usted, entre más ejercicios tengamos y más los entendamos, aprendemos mucho más que hacer 2 ejercicios. Sí, muy bueno, pero hay ejercicios que no tienen todos los elementos funcionales que se requieren. Entonces,
Retomando, no solamente, como ustedes saben, es importante tener el concepto claro y lógico y la lógica completa de una sintaxis de programación como Python, hay que conocer algunos otros elementos. Como se ve aquí en el contexto, Python facilita procesos de programación por varias razones claves, entre otros lenguajes, porque muchos de aquí de pronto son muy buenos en C#. Yo, por ejemplo, aquí también yo dicto lenguajes de programación y dicto C#. Y siempre hay algunas diferencias muy marcadas. En el caso de Python, la simplicidad, elemento fundamental. Perdón un momentico. Entonces, esa simplicidad y legibilidad del código. Python tiene una sintaxis sencilla, primer elemento, sencilla y parecida a un lenguaje natural, lo que hace que el código sea más fácil de leer y escribir. Entonces, esto es importante, no solamente entrar de una vez al código, sino para que ustedes lo tengan muy claro. Facilita que los programadores se concentren en la lógica del programa en lugar de algo complejo. Tiene algo que ustedes tienen que tener claro. Si ustedes no manejan la sangría obligatoria en Python, fomenta una estructura que podría fallar. ¿Qué quiere decir eso? Si yo no idento el código, Python sí tiene el tema de que no reconoce la instrucción en forma clara. Entonces es importante que lo tengan. Ya muchos se dieron cuenta durante el desarrollo de la tarea anterior. Entonces eso ayuda a entender fácilmente cómo el bloque de código funciona. Y en este caso los ciclos y las funciones es necesario indentar el código. Y muchas veces, ¿por qué? Porque ya no necesitamos ni llaves o marcadores o muchas cosas que como por ejemplo Java y C++ le exigen, no, coloque un corchete aquí y un corchete allá para que él interprete cierto bloque de código. No, aquí es el identamiento. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Hay extensiones, bibliotecas estándar y ecosistemas de librerías. Esto, el tema de las librerías es fundamental, que lo tengan claro. ¿Por qué? Eh, Porque ustedes, como desarrolladores, tienen que tener claro que un lenguaje tiene librerías o APIs en los cuales ustedes pueden utilizar para desarrollar cosas importantes, analítica, sacar ciertos ejercicios de machine learning, para hacer análisis de datos, para graficar, para crear interfaces. Entonces, Python ofrece una amplia, digamos, biblioteca estándar y con una enorme cantidad de librerías, por ejemplo, como NumPy, Panda, Matplotlib, Django, entre otras, que esas son muy buenas para hacer operaciones matemáticas, para hacer analítica, para hacer muchas cosas que son fundamentales dentro de nuestro proceso como ingenieros, que cubren tareas comunes como manejo de datos, desarrollo web, aprendizaje automático, visualización, sin necesidad de crear soluciones desde cero. A mí me ha gustado mucho Python y yo que trabajé otros lenguajes. Anteriormente, por ejemplo, pues si uno quería hacer una analítica de datos sobre una base de datos relacional, tocaba hacer mucho código. Hoy en día, con estas librerías se optimiza muchas cosas porque ya hay redes neuronales metidas ahí, artificiales, que hacen que uno pueda programar de una forma muy fácil y eficiente. Entonces, créanme que ustedes se subieron en un muy buen bus estudiando la ingeniería hoy en día, porque hoy en día la ingeniería es mucho más rápida, más eficiente, hoy en día combinada con la IA, obviamente sabiéndolo usar, porque si la utilizamos para hacer copy-paste, como que estamos en el lugar equivocado. Tenemos es que, muy bien, apoyarnos con ella para entender las reglas de negocio de una organización para hacer analítica, por ejemplo. Entonces, las bibliotecas específicas permiten resolver problemas de campos diversos, como en pocas líneas de código, como les decía. Esto reduce significativamente el tiempo de desarrollo en comparación con otros lenguajes con muchas funcionalidades deben implementarse de manera manual. Anteriormente yo programaba, yo trabajé en una EPS, como les decía cuando empezamos este curso, y me tocaba programar y gastaba muchas líneas de código para hacer, por ejemplo, ciertos procesos de análisis de datos. Hoy en día, con estas grandes bibliotecas como Pandas, me facilita hacer muchos análisis de una forma eficiente. Muy bien. Continuando con el tema fundamental, el tipado dinámico y el manejo de memoria automático.
y esto es importante, Python utiliza tipado dinámico, lo que permite que las variables cambien de tipo sin necesidad de declarar un tipo específico. O sea, usted ya no, acuérdense que usted ya no tiene que definir si es entero, bueno, booleano, si es lógico, etc. A diferencia de lo que ocurre con C o C++. Hay interactividad y desarrollo rápido. La naturaleza interpretar en Python permite ejecutar código en línea por línea en un entorno interactivo como Jupyter, Notebook o el intérprete de Python. Esto facilita la experiencia rápida y la depuración, haciendo que el ciclo de desarrollo sea más ágil y accesible para principiantes y expertos. Es fundamental. Quinto elemento, soporta o un soporte para paradigmas multiparadigma. ¿Qué eso qué quiere decir? Python admite programación funcional orientada a objetos y procedural. Uno cree que Java es el único en orientación a objetos y no, yo en Python puedo trabajar objetos en forma procedural y permite que los desarrolladores eligen el estilo que mejor se adopte a su proyecto o preferencia. Si no quiero objetos, pues no lo uso. Y si me gusta trabajar con objetos, pues lo hago. Esta versatilidad pues permite resolver una variedad de problemas con diferentes enfoques y estructuras. Entonces, por ejemplo, la orientación a objetos ayuda a estructurar proyectos complejos, mientras que la programación funcional y procedimental es útil para tareas matemáticas, de análisis y manipulación de datos. Importante. Sexto, la comunidad activa y abundante de recursos. Entonces, Python cuenta con una comunidad global muy activa que continuamente crea documentación. Yo no me imagino algo aquí, un paréntesis, dentro de unos 2, 3 años, ¿dónde va a estar Python? No me imagino, o sea, lo digo porque yo he hecho grandes cosas con Python que anteriormente me gastaban días, semanas, y las puedo hacer en un día. Con eso les digo todo. Entonces, síganse metiendo, yo les aconsejo, estimados estudiantes, a que se sigan metiendo fuertemente en este tema. Entonces, algo importante, el nivel de habilidad y proporciona que da soporte excepcional para resolver problemas comunes. O sea, hay grupos de soporte que le ayudan a uno a resolver muchas cosas. La disponibilidad de buena documentación detallada y proyectos de ejemplo, código abierto, permite que el aprendizaje y el desarrollo en Python sea más asequible, incluso en comparación con otros lenguajes de uso general. La popularidad en ciencia de datos e inteligencia artificial. El tema de inteligencia artificial en Python, por ejemplo, yo estoy dictando en otra universidad realidad aumentada, el poder hacer análisis de sentimientos, el hacer con código Saruco, por ejemplo, hacer en una hoja de papel, simular un código Aruco y colocar una realidad aumentada para que en una mesa, por ejemplo, me aparezca figuras que no están. O en un apartamento decir, oiga, yo quiero que en este apartamento, como quisiera, pues decorarlo de cierta forma. Y Python permite crear herramientas para hacer este tipo de cosas. Entonces, la IA, hoy en día uno puede dictar con Python inteligencia artificial, realidad aumentada, machine learning. Bueno, por eso es tan importante que esta fundamentación que estoy dando yo quede tan clara, porque si no tienen claro lo que son la asignación de variables, lo que son las pruebas lógicas, los ciclos repetitivos, las listas, las tuplas, las funciones, pues cuando lleguen estos temas van a bregar. Es importante tener muy claro y en muchas oportunidades cómo el Python nos va a permitir mejorar el desarrollo por estos temas tan importantes. Ya entrando en el tema de Python, hago una salvedad, recuerden, esto lo hago para que lo retomemos, la forma de cómo Python captura los datos. Y como les decía, miren que aquí no tenemos que definir variables. Este es un ejemplo muy claro de que estoy capturando una variable para un nombre y lo imprimo y puedo hacer lo que yo quiera. Anteriormente, para llegar a esto, tenía que definir muchas cositas anteriormente. También es importante lo que hablábamos, los tipos de datos. Entonces hay que leer un número, un segundo número, y miren que el primer número por defecto es un valor que si uno digita en este primer número un número tipo flotante, pues él lo va a asumir como tipo flotante, como en este caso. Y si lo digito pues en entero, pues lo va a tomar como entero. Aquí ya le estoy diciendo que solamente me tome de tipo entero y aquí solamente me tome de tipo flotante,
para hacer las operaciones respectivas. Son cosas como importantes de fortalezas que nos da el Python. Dentro del proceso de aprendizaje del día de hoy vamos a ver lo que son los ciclos o los bucles. Podemos escribir un programa que se encuentre el mayor de 4, 5, 6 veces, incluso 10 números. O sea, ¿qué tal que me digan, oiga, yo necesito que usted me incluya o me capture 100 números? ¿Qué tal yo digitar 10 números o me lo genere? Entonces hay que ampliar el tamaño del problema, porque pues imagínense, yo tengo que capturar mucha información, que eso sucede en un programa. Entonces necesitamos hacer algo que nos permita que si necesito 200 variables, si 200 variables no son lo suficiente complicadas, intenta imaginar la búsqueda de números más grandes hasta 1.000.000. Entonces de ahí se hace necesario que cuando yo capture información, manejar cierta información de una forma que me permita manejar ciclos que él automáticamente haga procesos repetitivos, ya sean de captura o de otros procesos. Entonces, existen ciertas funciones, como es el ciclo while, que es muy importante, que es similar a la de otros lenguajes populares, y evalúa una condición y luego ejecuta un bloque de código si la condición es verdadera, según como yo la planteé, y el bloque de código se ejecutará repetidamente hasta que la condición llegue a ser falsa. Vamos a hacer muchos ejercicios, ahorita los vamos a mirar sobre este tema. El ciclo for, a diferencia, es esencial en el procesamiento de datos, donde es común tener que recorrer grandes volúmenes de información para aplicar cálculos o transformaciones de ciencia de datos. Por ejemplo, se usa para analizar que un registro en un conjunto de datos, para aplicar algoritmos de aprendizaje automático, fíjense tan importante en inteligencia artificial, realizar operaciones de limpieza de datos. A veces la limpieza de datos, yo tengo un registro de datos de, por ejemplo, de nómina, donde viene la cédula, el nombre, la dirección, teléfono, etcétera, etcétera. Y en ese archivo plano o en un archivo Excel, de pronto vienen muchos registros y en esos registros de pronto algunos no vienen con el teléfono, sino viene basura, viene en blanco o viene una letra o viene otra cosa. Entonces, existen herramientas dentro de Python, ciertas librerías y funciones que me van a permitir por medio de un ciclo repetitivo eliminar esos datos basura, por ejemplo, entre otras cosas, o permitir a partir de una data que está en un archivo plano, por medio de un ciclo, coger ese archivo que está en un archivo plano y llevarlo a una tabla, por ejemplo, en una base de datos para hacer ya procesos de analítica o hacer procesos de una regla de negocio en una organización, ya sea de ventas, compras, movimientos, por ejemplo, de logística, que diré yo, entre otras cosas. Pero no solamente el ciclo repetitivo va a funcionar ahí en ese proceso, sino que de pronto cuando veamos ahorita las listas y las tuplas dicen, pero es que a mí me facilita no solamente cargar el archivo, sino que yo lo cargo en una estructura dinámica o estática según el caso, para cargar esa información en una tabla. Y el hecho de manejar una lista lo hace que sea más eficiente y hago muy buen manejo de memoria. Esto sí es interesante para que lo tengan muy en cuenta. Y en el caso del ciclo while, del hazlo mientras, el ciclo while es ideal para escenarios donde el número de interacciones no está determinado de antemano, como el procesamiento de entradas de usuario hasta que ingrese una respuesta válida. Entonces le digo, mientras yo no le digo en un menú, digite 10, él va a hacer todo lo que tiene que hacer. Cuando yo le digite 10 se sale, por ejemplo. Es un caso. Entonces es una forma de utilizar el while. Aquí vemos un ejemplo donde yo defino una variable de tipo contador que se llama contador, que es igual a 0, y le digo, mientras esa variable contador sea menor que 10, pues haga lo que tenga que hacer. Cuando ya sea mayor que 10, hace otra cosa, se sale. Aquí vamos a ver una muestra, por ejemplo, aunque no hemos visto el tema de tuplas y de listas, vemos una variable llamada día igual a 0. Tenemos esta lista, se dice semana es igual a lunes, martes, miércoles, los días de la semana en una lista. Muchos de ustedes dicen, yo he trabajado vectores. Sí, es muy parecido, aunque tiene unas ventajas mucho más
agradables trabajar en listas y tuplas a diferencia de los vectores, que ahorita se explicarán. Y fíjense, tenemos la lista y le digo, mientras while el día sea menor que 7, haga. ¿Qué hace? Imprímeme los días de la semana. Entonces él va a imprimir el lunes, el martes, él va a recorrer la lista, miércoles, jueves, y lo va aquí y va mostrando el día de hoy, empieza. ¿Y qué explico este tema? El día tal, el día tal, el día tal. Pero él cómo sabe que va a cambiar, porque aquí tengo el día, le incremento en 1. Esto es lo mismo, decir día más igual es igual que lo mismo que decir día es igual a día más 1, para que me vaya incrementando día por día, para que me vaya mostrando los días de la semana. Fíjense que aquí contribuía a hacer, por un lado, una lista y por otro lado, una estructura, en este caso, un bloque en el cual, por esa estructura de ciclo, el cual le hago la pregunta que si mientras que el día sea menor que 7, haga lo que tiene que hacer. Cuando ya termine de recorrer todo esto, se sale y hace otro proceso. Eso es lo que haría en este caso este ciclo while. Mirando otro escenario, Python no tiene un ciclo while como otros lenguajes, pero se puede emular un while para asegurarse de que el bloque se ejecuta al menos una vez. Este tipo de bloque es útil para ejecutar el código hasta que se cumple una condición específica. Fíjense aquí tan interesante haciendo el análisis. Si yo tengo la variable valor igual a -1, es una variable negativa, y le digo, oiga, mientras que esa variable siga siendo negativa, porque es menor que 0, siga ingresando un valor y seguirá y seguirá y seguirá. No va a parar. En este ejemplo, while continúa pidiendo el valor hasta que el usuario ingrese un número positivo. Entonces, si yo aquí le capturo un número positivo, ya valor aquí antes del valor, y le coloco 2 o 3, él ya no va a seguir pidiendo valores, sino se va a salir. Porque acuérdense que le estoy diciendo que mientras que este valor sea negativo, sea menor que 0, miren, haga aquí lo que tiene que hacer. En este caso, pedirme que ingrese un número positivo y sigue y sigue y sigue. Aquí se podemos ver en el gráfico cómo se ve en este diagrama que mientras que este valor sea menor que 0, sí, ingrese un valor. Cuando ya no, hace fin de ciclo. Ese es el tema interesante de los ciclos. En este caso, del mientras que en términos de algoritmo o el while en términos de la sintaxis de Python. Si miramos el otro ejemplo, miremos el de la izquierda, tenemos que i es igual a 0, mientras que i sea menor que 10, aquí arranca en 0, y luego imprima hasta el final y va mostrando espacio. Empieza 1, 2, 3, 4, hasta que termine. Cuando ya este i sea mayor que 10, o sea, ya pasa a ser 11, se sale. Pero aquí va a incrementar y va a sumar el valor de i que arrancó desde 0. Pues 2, 3, 4, 5, 6, hasta cuando llegue a 10, imprime el último, ya llegó a 11 y cuando vuelve a entrar acá, ya es 11, se sale del while, o sea, viene acá y se sale. Aquí también tenemos otro ejemplo, dice pedir un número y es una variable de tipo true, verdadero o falso, una variable de tipo lógica. Entonces, mientras que pedir número, que en este caso está true, sea verdadera, haga qué tiene que hacer. Pídame un número que introduzca un número inferior a 10. ¿Por qué? Porque tengo una prueba lógica. Si el número es menor que 10, va a decir, si entra acá, o si yo le digo que es menor que 10, me pone la variable true, que se llama pedir, me la pone en falso y se sale. Pero mientras este valor, ojo con eso, sea mayor que 10, va a seguir pidiendo el número, porque lo estoy condicionando a que cuando sea menor que 10 se salga. De lo contrario, vas a ir aquí pidiendo introduzca otro número y así sucesivamente este ciclo. Piense que combino un ciclo, bucle, while, con una prueba o un ciclo que se condiciona con la prueba lógica de valor menor que 10. Es importante, este tipo de combinación se les pueden dar en los ejercicios que tenemos como tarea, entonces para que los tengan como claro. Hay que entender, recuerden lo que yo les hablaba la primera web conferencia cuando empezamos con el tema de algoritmos. Uno tiene que entender qué me dan en el ejercicio y después qué me piden y cómo lo hago, y no empezar al revés, cómo lo hago.
Primero, ¿qué me dan? ¿No? Que me dan tales datos, lo que leímos ahorita en el ejercicio, que el grupo de ejercicios me pide tal cosa y en ese me pide unos datos que entre, me pide que acumule, que haga un ciclo, que haga una prueba lógica, etc. Entonces hay que leerle el ejercicio una, dos, hasta tres veces para entenderlo. Es una recomendación. Dentro de ese ciclo, ya entrando un poco más al ciclo for, sería bueno si alguien pudiera hacer una cuenta aburrida, por ejemplo, si es posible, por supuesto, en el ciclo especial de tareas donde yo tenga que hacer muchos ciclos en el for. El ciclo for está diseñado para realizar tareas más complejas y puede explorar grandes colecciones de datos elementos por elementos, donde yo necesito acumular y acumular. Vamos a ver algunos ejemplos para ver una aplicación en un término más sencilla. Si miramos este fragmento, si ustedes miren, vamos a ver qué salida me podría dar. Le digo for i en rango de 10, el valor de i es actualmente. Entonces, ¿qué hace el ciclo? El ciclo se ejecuta 10 veces porque va de 1 hasta 10, ojo. El argumento de la función rain es el valor de la última variable del control, es de 9, no 10, ya que comienza desde 0 hasta 1. Ojo, va a ir de 1 hasta 10. Pero, ¿qué quiere decir esto? Internamente a nivel de nosotros sabemos que nosotros observamos que este arranca en 1, pero internamente el sistema sabe que es de 0 a 9, no se olviden de eso. Comienza de 0 a 9, o sea, arrancando, como se dice, en incrementos de a 1 a 1. Entonces es importante que el valor de la variable, como lo dice la variable de control, hasta aquí es 9, no 10, aunque internamente ustedes lo ven como 10, ya que comienza aquí desde 0 y no desde 1, porque de 0 a 9 hay 10 posiciones. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta en este tipo de procesos. Muy bien. Entonces, si miramos este ejercicio, vemos que for i en un rango de 500 a 1000 con un incremento de 2. Ah, qué tan interesante. Mire que yo puedo manejar un ciclo de un rango de 500 a 1000 con incrementos de 2. Qué interesante. Y puedo ir imprimiendo. Entonces, si ustedes ven, dice que esto establece que un for itera sobre cada número en un rango específico, de como se ve acá. El rango comienza en 500 incluido, ojo, incluido, y termina en el 1000 excluido. Y avanza de 2 en 2. O sea, cada iteración va de 2 en 2. Es decir, va a imprimir todos los números pares de 500 al 998. Porque aquí es incluido y aquí excluido. ¿Por qué 998? Porque por eso les decía que es excluido al límite. Pero como va de 2 en 2, va a llegar hasta el 998 cuando imprima este grupo. En este caso, el siguiente por ítem rango hasta 5, el ítem arranca pues obviamente en 1 hasta un rango de 3 y va a mostrar los números del 1 al 3 arrancando de 0, ¿no? 0 hasta el número 3, en un rango hasta 3, que es importante. Donde el bucle for se imprime el valor de i en cada iteración para y aquí donde se va a imprimir el ítem, o sea, aquí arranca en donde arrancó, y fíjense que aquí tenemos un for anidado. Ojo que eso existe, así como hay if anidado, hay for anidado. El que gira más veces es el más interno, o sea, por cada 3 giros que haga este itera 1. Por cada vez que itera 3 veces, itera 1, según el caso. Entonces, aquí me va a mostrar arrancando. Ítem, arranca en que arrancó el más externo, que es 1, ¿sí? Y después va a mostrar el ítem 2, que también arranca 1. Después vuelve aquí, queda otra vez en 1, y aquí queda en 2, queda aquí en 1, y aquí queda en 2, queda aquí en 1, y aquí queda atrás. Cuando llega a 3 da la vuelta, y aquí queda en 2, y aquí queda otra vez en 1, y así sucesivamente va girando. Porque es un ciclo, un for anidado, el más interno al más externo. Importante que lo tengan muy en cuenta en los procesos. Hay muchos ejercicios sobre estos puntos que los pueden ir practicando en los manuales de referencia y demás dentro del curso.
La invocación de la función range puede estar equipada con dos elementos, como les decía. El primer argumento determina el valor inicial del primero de la variable control. El último argumento muestra el primer valor que no se asignará a la variable de control. La función range solo acepta enteros como argumento. O sea, yo no le puedo decir, váyase de 1.2 hasta 1.5. No, son números enteros. Puede adivinar la salida del programa ejecutando para comprobar si está bien, no es cierto. El primer valor mostrado es 2, tomando el primer argumento range, y el último es 7, aunque el segundo argumento de rango es 8. Pues ya sabemos por qué, porque arranca de 0 a 7, que son 8 cifras. Es lo importante que lo tengan claro. Hay una instrucción cita break, que pues aquí tiene una gran explicación, que es como corte. ¿No? Un ciclo tiene ciertos procesos, pero es decir, break, corte. Python proporciona dos instrucciones especiales para la implementación de dos tareas. Digamos que por razones de precisión existe el lenguaje. No es necesario que un programador experimente la codificación de instrucciones condicionales o demás. Uno puede ir en ciclos, pero hay momentos en que por ciertas circunstancias uno le puede decir, oiga, córtelo o continúe, que eso es algo importante. Entonces, ¿qué hace el break? Tengo un ciclo y el break lo saca del ciclo inmediatamente apenas encuentre esta instrucción. Por ejemplo, yo le digo, estoy haciendo un proceso y le hago una prueba lógica. Si tal cosa se cumple, corte el ciclo, por ejemplo. Y el continue se comporta como si el programa hubiera llegado repentinamente al final del tal punto y inicia de nuevo con la expresión continue. Entonces es importante, ambas palabras son importantes, son palabras clave reservadas. Entonces, fundamental que tengan en cuenta esto. Por un momentico, tomo un poquito de agua. Muy bien, continuemos. Miremos aquí un ejemplo de esta instrucción. Yo mando un mensaje a pantalla que dice la instrucción de ruptura. Entonces yo le digo por i en un rango de 1 a 6. Y él arranca. Empieza 1, 2. Cuando llegue a 3, le hago la pregunta. ¿I es igual a 3? Sí. Ya llegó a 3. Córtelo. Corte el ciclo que iba hasta hacerlo corto acá. Y estoy dentro del ciclo. ¿Correcto? Ahí me corta. Siempre que llega a 3 me va a cortar y se sale, porque lo cortó. Pero más adelante vuelvo y le digo instrucción continua. Vuelvo y arranco. Por i en un rango de 1 a 6. Y ya le digo, ojo, ya llegó a 3 y i igual a 3. Si dice que sí, continúa y queda dentro del ciclo. Y no lo saca, sino aquí podrían haber más instrucciones y continúa el ciclo. Fíjense que son importantes porque son cosas que pueden ocurrir de acuerdo a reglas que uno le definen en una aplicación, en una regla de negocio. Muy bien. Entrando a el tema de listas. Y vamos a hacer primero que todo una analogía del tema de las listas, que es fundamental. ¿Por qué necesitamos las listas? ¿Y por qué es fundamental las listas? Y la definimos primero entender el por qué. Digamos que tengas que leer, almacenar y procesar mucha información, decenas, quizás cientos, tal vez incluso miles. Entonces, ¿qué necesitas crear? Variables, muchas variables. Tendrás que pasar por largas horas escribiendo declaraciones, como lo que ustedes ven ahí. ¿Qué tal? Variable 1, input, variable, ¿qué tal? No, esto se vuelve inmanejable. Entonces, se hace necesario crear las listas cuando uno tiene que trabajar tanta información. Entonces, si a mí me piden leer 5 números, los imprime en orden descendente, el más pequeño, este tipo de procesamiento se denomina ordenamiento. Entonces, yo puedo decir que quisiera suficiente para completar una tarea de lectura. Entonces, vamos a mirar la importancia de ese tema de las listas y su aplicación. Las listas se usan extensivamente en cualquier aplicación de manejo de grupos de elementos, como sistemas de inventario, ojo que esto es importante,
bases de datos de clientes, listas de reproducción de música y plataformas de comercio electrónico para almacenar, manipular los elementos de un carrito de compras. Al ser mutables, ojo, ya vamos a aclarar ese tema, al ser mutables permiten la adición, eliminación y modificación de elementos de forma eficiente. En ciencias de la computación, ojo con esto, una lista es una estructura de datos fundamental para la organización de elementos secuenciales, ofreciendo capacidades de almacenamiento, acceso y modificación. Las listas permiten almacenar los elementos homogéneos o heterogéneos, adaptándose a una variabilidad de variedad de problemas y facilitando la gestión de datos en unas aplicaciones interactivas. Como les decía hace un rato, pues imagínense en analítica con tanta información que uno va a procesar, si las listas no van a ser muy importantes. Aquí tenemos un ejemplo de una lista sencilla para que, pues ya les había inicialmente cuando hablamos de los ciclos de una lista. Aquí tenemos cómo se define la lista. Yo coloco el nombre de la lista, miren, en este caso se llama mi lista, la igualo con paréntesis cuadrado y dentro de ella coloco los elementos de la lista. En este caso son nombres cada elemento de la lista y a diferencia de los vectores, la lista pueden mezclar entre aquí el nombre, aquí por ejemplo el código, aquí el nombre, aquí otro código y aquí el nombre y aquí otro código. Y eso se llama ya un archivo, un diccionario, que son los que algunos llaman archivos JSON en programación de archivos no estructurados. Pero mire que aquí son homogéneos. Aquí podía tener también a Juan, su edad, su teléfono y son listas. En Java, cuando se maneja vectores, no se puede hacer eso, sino tienen que ser exactamente del mismo tipo. O sea, si son nombres, todos deben ser nombres. Cada elemento de la lista es una posición. Fíjese cómo manejamos en el for. Está la posición 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Quiere decir que tiene 5 posiciones. Entonces, si mi lista está conformada, esto podría venir directamente de un archivo plano o de un archivo Excel con otras funcioncitas. De pronto la siguiente web conferencia les hago una pequeña demostración de cómo se movería un archivo plano, un Excel sobre una lista, que es algo muy interesante. Entonces, como vemos, si yo le digo print mi lista sub 0, él me va a mostrar que es Juan, que es la primera posición de la lista que es 0. Con esta instrucción me va a imprimir solo Juan. Fíjense que la sintaxis es paréntesis, el nombre de la lista, paréntesis cuadrado, la posición de la lista, cierro paréntesis cuadrado, cierro paréntesis. Pero si yo le digo, ojo, mi lista -1, me va a imprimir a Susana. Claro, porque si yo avanzo de izquierda a derecha, y si yo le digo -1 me retrocedo, entonces la -1 posición es Susana, o sea, la última, mirándole el punto -1. Es importante. Si yo le dijera, esta es la posición 1, perdón, 0, 1, 2, 3 y 4, si yo le digo print list, mi lista 4, pues me va a imprimir a Susana. Y sería lo mismo que también decirle print mi lista -1, que también me va a imprimir a Susana. Ahora, si yo le digo print mi lista 1, pues me va a imprimir a Pedro. ¿Por qué? Porque esta es la posición 0 y esta es la 1. Y si yo le digo print mi lista 2, muestra a Laura. Entonces, 0, 1 y 2, efectivamente Laura. Y si yo le digo print mi lista -2, pues me va a mostrar a Carmen. ¿Por qué? Porque mire, -1 y -2 que corresponde a Carmen. Fíjense lo sencillo que es la lista. Es como tener claro las posiciones que se recorren de izquierda a derecha en forma ascendente, arrancando en 0, y de derecha a izquierda negativamente si se va a recorrer hacia la izquierda, pero con números decrementales, -1, -2, -3, -4, -5, etcétera, etcétera. Importante. Muy bien. Aquí vemos otra explicación. Tenemos, por ejemplo, listas de nombres de frutas. Entonces tenemos las frutas manzana, banana, cereza, durazno. Y voy a recorrerla con un for. Fíjense la importancia de trabajar listas con un ciclo repetitivo, porque es la forma de recorrer. Yo no puedo recorrer, si son 100 elementos, tengo que sí o sí, obligadamente recorrerla con un ciclo repetitivo como el for. Entonces, para recorrer una lista, ojo,
desde un ciclo for, coloco for, o sea, el para, con la palabra fruta, que podría ser en donde arranca. Acuérdense que ahorita decíamos que era forí, pero aquí lo llamamos fruta. ¿In hasta dónde? Hasta fruta, o sea, recorrer desde la primera posición hasta todas las frutas, que vaya a recorrer, porque así se llama la lista, mire. Y yo le digo, print la fruta actual y le paso coma el parámetro de esta impresión que es fruta. Entonces él me va a imprimir la primera posición de fruta, pues me va a imprimir manzana, recorre la siguiente vez, banana, cereza y durazno, que es lo que ustedes ven acá. Fruta actual manzana, fruta actual banana, fruta actual cereza, fruta actual durazno, y se sale del ciclo. El gráfico conceptual que vemos acá, imagina que cada fruta en la lista representa un paso. En el ciclo for, este es el primer paso, el segundo paso, el tercero. Lo que él va haciendo en el for es que la primera vez, la primera iteración me muestra la manzana, o sea, la primera vuelta, que es lo que ustedes ven acá. La segunda iteración, la segunda vuelta, me va a imprimir banana. La tercera, pues me va a imprimir cereza. Y así sucesivamente hasta la última. Pero qué tal que sea un archivo de miles de registros, pues me va a mostrar cada iteración. Y cada iteración del ciclo accede a la fruta y ejecuta el bloque de código correspondiente. Fíjense, tan sencillo y tan interesante que es el recorrer la lista con el ciclo for. Muy bien. Vamos a ver cómo se crea y se modifica una lista. Miren lo sencillo. Yo creo mi lista. Tenemos una lista de números. 1, 2, 3, 4, 5. Se llama números. Vamos a ver una funcioncita en Python que me permite agregar un nuevo elemento al final de la lista. Entonces yo le digo a la lista números append, o sea, adiciónele al final con append 6. O sea que ya no va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en este momento en la línea 5, ya números no vale 4 de 5 elementos que van del 1 al 5, sino ya iría de 6 elementos. Pero en la línea 7 le digo quitar el primer elemento de la lista. Le digo números pop 0. Entonces ya no va a estar el 1. Va a estar solamente 2, 3, 4, 5 si yo imprimo en este momento la lista como se va a imprimir acá. Entonces, inicialmente cuando la imprimí, me mostraba 1, 2, 3, 4, 5. Pero cuando hice el último proceso de quitar el primer elemento, mire cómo quedó. 2, 3, 4, 5, 6 con la instrucción pop. Eso es una de las formas de manejar la lista. Miren lo interesante. El gráfico conceptual de lo anterior, imagina que cada número es un elemento de la lista donde podemos agregar y quitar elementos en cualquier momento. Entonces la lista original era así, 1, 2, 3, 4, 5. Después, con el append quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después le dije pop, me quitó este y me quedó 2, 3, 4, 5, 6. Y así podía seguir jugando, adicionando al final o al principio, como yo quiera hacerlo. Muy bien. Tipos de listas. Hay listas simples. Las listas simples son colecciones ordenadas de elementos que pueden ser de diferentes tipos de datos. Aquí tienes un ejemplo de cómo podrías usar una lista simple para almacenar nombres de personas. Los que hicimos ahorita, pues son listas simples. Mire, tenemos los nombres de Juan, María, Carlos, Laura. Y como lo expliqué hace un momento, imprimimos los nombres y recorro por nombre, arranca el ciclo, ¿hasta dónde? Hasta recorrer todos los nombres y me los va imprimiendo, arrancando desde la posición 0, que es Juan, después María, después Carlos, después Laura, para los 4 nombres. Una vez terminé recorrer toda la lista, desde que arranca el nombre en la posición 0 y hasta nombres completos, hasta todos los nombres que están acá, termina el ciclo. Esa es una lista simple. Tenemos listas anidadas, miren tan interesantes. Las listas anidadas son aquellas en las que cada elemento de la lista principal es a su vez una lista. Ojo que esto es interesante. Este tipo de estructura es útil para representar datos tabulares o matrices. En vectores se llamaba matrices en Java. Aquí se llaman listas anidadas. Por ejemplo, aquí hay una lista de listas que representa una tabla de estudiantes y sus calificaciones. Entonces miremos acá. Tenemos una lista
ojo, que se llama Juan con las calificaciones. Y otra lista que se llama María con sus calificaciones y Carlos con sus calificaciones. Por eso es una lista de listas. Si fuera solamente Juan, esta primera línea, pues sería solo una lista simple. Pero como tiene más listas, por eso es una lista de listas, entonces son listas anidadas. Entonces tenemos a 4 nombres con sus calificaciones. Interesante. Fíjense cómo se configura. Igual, abro, coloco estudiantes, abro los paréntesis cuadrados, que esa es una primera lista, pero dentro de esa lista estudiantes está contenido las otras listas que son los nombres de cada estudiante con sus respectivas calificaciones. Al imprimir la tabla de estudiantes y calificaciones de esa lista de listas, lo hago de la siguiente manera. Hago el for con la variable inicio estudiante y hasta las estudiantes completos. Entonces le digo, imprima estudiante sub 0, o sea, ¿qué es esto? Que es el nombre, la posición 0 de esa lista de listas, esta es la 0, y que me imprima estudiante 1. ¿Para qué? Para que empiece con sus calificaciones, una por una, una por una, con un separador de 2 puntos, para que él automáticamente me muestra Juan 90, 85, 88, María 87, 91, 89. Entonces, ¿cómo me lo explico? Dentro del bucle for estamos utilizando la variable estudiante para representar cada lista individual que contiene la información del estudiante. El estudiante 0, ojo, hace referencia al primer elemento de la lista, que en este caso es el nombre del estudiante. Esto es importante que lo tengan. A partir del segundo elemento, o sea, del 1, que es lo que estoy colocando acá, a partir del segundo elemento, es decir, todas las calificaciones del estudiante, por eso se coloca 1, 2 puntos. Eso quiere decir que a partir de imprimir los nombres del estudiante seguido de los 2 puntos y luego todas sus calificaciones. Esto nos permite generar una tabla de estudiantes y calificaciones donde cada fila representa a un estudiante y sus calificaciones. Dice que es sencillo. El truco muy importante es el 1 punto, que quiere decir a partir de la posición 1, 2 puntos, quiere decir todas las que están a su derecha de cada una, y aquí en la estudiante 0 con su respectivo nombre y sus calificaciones. Fíjense que es muy interesante el tema de las listas anidadas. Aquí hay otro caso. Listas anidadas son aquellas en las que leo otra lista como uno de los elementos. Por ejemplo, imagina que representa la agenda de contactos. De cada contacto tengo el nombre, número, teléfono y correo electrónico. La mismo ejemplo. Fíjense que tengo la lista de contactos. Esa lista de contactos en la posición 0 tiene Juan, María, lista de listas. Después viene el teléfono y el correo. Cuando yo lo imprimo, hago lo mismo que hicimos anteriormente, pero aquí ya lo hago de otra forma. Le digo, agenda de contactos por contactos incontactos. Entonces yo le digo, print nombre. En la posición nombre me va a imprimir en la posición 0, que es esta. Print teléfono, contacto 1. Entonces me va a imprimir el teléfono. Y print correo electrónico, contacto 2, que es el correo, y me va a imprimir. Y meto un espacio en blanco para que me imprima 1 a 1. Fíjense que es otra forma de manejar la anidada. También muy interesante. Otro ejemplo de tipo de listas es listas por comprensión. Las listas por comprensión son una forma concisa de crear listas en Python, permitir construir listas de manera elegante, interesante, utilizando una sintaxis compacta. Por ejemplo, aquí tienes una lista de los cuadrados de los números del 1 al 10, utilizando una lista de compresión. Mire, cuadrados es igual a los ax al cuadrado desde x en el rango de 1 a 11. Fíjense tan interesante. Entonces, ¿qué va a imprimir? O sea, este es el exponente, pero que va x en un rango de 1 a 11. Fíjense que aquí entra a jugar una lista, mírenla, y dentro de esa lista tengo una operación. ¿Qué operación? Que a x al cuadrado para x en un rango de 1 a 11. Entonces, al imprimir la lista, dice cuadrado de los números del 1 al 11 y va a imprimir los cuadrados acá. Muy interesante. Fíjense que esto en otros lenguajes no es tan fácil hacerlo, pero Python permite este tipo de cosas. Otro elemento, otro tipo de lista, listas de indexación.
¿Cómo cambia el valor de un elemento elegido en una lista? Vamos a asignar un nuevo valor de 111 al primer elemento de una lista. Lo hacemos de esta manera. Miren el proceso. Tenemos la lista números es igual a 10, 5, 7, 2, 1. Los imprimimos. Y después le voy a decir, ojo, en la posición 0, que en este caso era el 10, asígnele 111. Es el nuevo contenido de la lista, ¿cuál sería? El nuevo contenido sería 111, 5, 7, 2 y 1. ¿Por qué? Porque en la posición 0 de la lista, que es la primera, le asigné el 111. Eso es la asignación en forma de indexación a una posición de la lista. Digamos, si yo estoy programando algún tipo de software o algo, yo puedo decir en esta posición que me cargue un valor para que sea de una operación capturado por una prueba. ¿Qué diré yo? Eso depende de la regla en la cual yo aquí estoy quemándole que un valor X, que es 111. Ustedes podrían este valor venir de otra operación matemática. Tenemos otras instrucciones. Por ejemplo, fíjense en esta. Número 10572. Aquí imprime la lista de contenido de la lista original. Aquí le coloco el 111 y aquí le digo a números 4, ojo, asígnelo a números 1. ¿Qué quiere decir? Números 4, este es 0, 1, 2, 3, 4, o sea, el 1, que es esta posición, páseselo a la segunda posición, que es esta, porque esta es la 0 y esta es la 1, o sea, este valor pasa a esta posición haciendo esta operación de copiado. Números 1, asigne lo que trae números 4. Recuerden que esta es la posición de la lista. Importante este tipo de procesos. ¿Cómo se eliminan los datos de una lista? Pues hay varias formas. Uno le dice del, bórreme el valor que esté contenido en la posición número 1, después dime la longitud y imprima los números. Por ejemplo, esa es una forma de eliminar elementos de una lista. Aquí vemos algunos ejemplos, por ejemplo, lo que hicimos de la lista, la posición, y aquí borramos el número 1, que sería esta posición. Y después le digo que me muestre la longitud y después me dice qué quedó después de ese proceso. Hay índices negativos, como lo vimos hace un rato, que yo le digo -1 para irse a la posición última o a la antepenúltima, que es -2, que eso lo vimos en el anterior ejercicio. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, tengo print número -1, el código del ejemplo mostrará 1, y si le digo print -2, pues imprimirá o mostrará el 2, que eso es lo que uno maneja con estos procesos de índices negativos. ¿Cómo se crea una lista vacía? Miren cómo se crea. Mi lista, abro y cierro, y así se crea una lista vacía. Y una vez vacía, yo le digo para i, o sea, for i en un rango hasta 5. Y cojo esa lista vacía y le digo mi lista append con incrementos de i más 1. Y imprimo la lista. Esta es la forma de llenar una lista vacía. Fíjense tan interesante. Repito, creo la lista vacía, creo un ciclo repetitivo que va desde 0 hasta el rango y voy con append incluyéndole cada valor hasta completar el rango y lo voy imprimiendo. Así se llena la lista vacía con el append. Aquí hay un ejercicio un poco más complejo. Ahorita los vamos ya a mirar dentro del Visual Studio para que los veremos en su ejecución. Miremos que definimos una lista que son las letras del abecedario. Mire, lista del abecedario, una lista grandecita. Después le digo definición de la lista con los números del 1 al 5. Tenemos otra lista. Esta se llama lista de abecedario y esta se llama lista de iteraciones del 1 al 5. Vamos a hacer una iteración sobre cada elemento de la lista. Entonces, le digo por ítem y le digo lista de iteraciones, que es esta. Y le digo que itera y me va a mostrar los números. Imprime el mensaje indicando el número de iteraciones. ¿Cuántas veces iteré? Pues me va a mostrar 5 porque son 5 iteraciones. Después le digo iteración sobre cada letra del abecedario. Entonces cojo lo mismo. For letra, ¿hasta dónde? Hasta in, hasta la lista del abecedario, que es esta lista. Entonces, esa lista imprime la letra actual con espacio al final, porque yo le digo, como lo expliqué en la web conferencia anterior, en espacio me va a hacer separaciones entre espacios. Entonces va a imprimir print letra, que es donde voy a iterar, aquí mire letra, con espacios, y me va a imprimir A, B, C, D.
con espacios. Fíjense, tan bonito que es saber que las listas hacen hasta ese tipo de cosas. Al final de imprimir todas las letras, imprime un salto de línea con un backslash n. Eso es lo que haría básicamente esa iteración. Bueno, ese es el tema de listas. Al final vamos a ver las tuplas, que es algo muy parecido. Vamos a entrar a uno de los últimos temas, que es el de las funciones. Y este tema necesito que le pongan mucha atención porque es un tema fundamental en el tema de programación. Entonces, hasta ahorita has implementado varias veces el uso de funciones, pero solo has visto algunas de sus ventajas. O sea, han implementado funciones como input, print, que son funciones propias del lenguaje. Pero hay que crear nuestras propias funciones. O sea, ¿cómo aprender a escribir tus funciones utilizando y escribiéndolas nosotros mismos en forma sencilla y de pronto hacer cosas complejas, concatenando instrucciones, etc.? Entonces, hay funciones en Python. ¿Y qué es una función? Es un bloque de código diseñado para realizar una tarea específica y que puede ser invocado en cualquier momento para ejecutar una tarea. Desde una perspectiva teórica, las funciones son un concepto fundamental de la programación estructurada y modular que permiten dividir el código en piezas más manejables. O sea, van a ustedes coger pedazos de código. Por ejemplo, puedo hacer una función que me calcule el IVA, o una función para que me salga en una nómina los devengados, o me haga retención. O sea, una funcioncita que haga varias instrucciones y que se pueda llamar como un solo componente, que eso es lo importante. Entonces, perdón, el concepto de función, en términos más amplios, una función se define como un subprograma que encapsula, o sea, incluye un conjunto de instrucciones. Su propósito principal, ¿cuál es? Es abstraer una operación en particular que se pueda utilizar repetidamente sin tener que escribir el mismo código una y otra vez y otra vez. Qué bobada si yo tengo que estar calculando una operación financiera, matemática, la que sea, a sacar la TIR, la tasa de retorno, bueno, ¿qué diré yo? Lo que sea. Y cada vez que me toque en algún programa utilizar ese código, volver a escribir 5, 6, 8 instrucciones. No, yo llamo la función y él tendrá que pedirme algunos datos para que esa función funcione, diciéndolo redundantemente, con parámetros o sin parámetros, depende. Yo llamo el programa cuando lo necesite y devuelvo un resultado, obviamente. Entonces, ¿qué características tienen esas funciones? Tienen encapsulamiento. Una función encapsula una tarea específica, lo que significa que contiene un conjunto de instrucciones agrupadas para cumplir un propósito en particular. Este encapsulamiento permite que el código sea más comprensible y modular. Reutilizable de código. Las funciones permiten reutilizar el mismo código en diferentes partes del programa. Fundamental que lo tengan en cuenta. Esto reduce la redundancia y hace que el programa sea más corto y más claro y más fácil de modificar. Eso es la reutilización. Independencia y modularidad. Cada función es independiente de otras partes del código. Esto significa que si necesitas cambiar la lógica dentro de la función, solo es necesario actualizar el código de la función sin afectar el resto del programa. Por ejemplo, yo puedo llamar esa función 7 veces en todo un programa, pero resulta que algo del negocio, algo gubernamental cambió. ¿Se imaginan ustedes que cambie y me toque ir a todos los programas a cambiar todas esas líneas de código? Mientras que si yo cambio la función, en las demás partes ya no tengo que hacer nada, sino que él llama a la función y la usa, como haya quedado. El paso de parámetros, otro punto importante, que es fundamental. Las funciones pueden recibir datos a través de parámetros. Esto permite que las funciones sean más flexibles y adaptables, ya que pueden recibir distintos valores como entrada y actuar según esos valores. El retorno de valores, obviamente, yo capturo una información, hago un proceso para que él me entregue una información, él me va a retornar algo. Las funciones pueden devolver valores mediante la palabra clave return, no se olviden. Esto es esencial cuando se quiere obtener un resultado que será usado en otras partes del programa. Ahorita con el ejemplo, pues van a entender un poco más. Funciones aplicadas prácticas, digamos, ¿en dónde se utiliza? Con base a cualquier programa bien estructurado, permite la creación de componentes reutilizables, como les decía, realizar tareas específicas como el procesamiento de transacciones bancarias, cálculos de física, en motores de videojuegos, en procesamiento de imágenes, en aplicaciones de edición.
Esto hace que divida el código en módulos que pueden ser probados, depurados, reutilizados independientemente, promoviendo pues la modularidad y la escalabilidad. La parte de encapsulamiento de bloques promoviendo la reutilización y minimizando la redundancia. Esto es importante para que lo tengamos en cuenta. Pues tomo un poquito de agua porque estoy un poco hablar reseco. Segundo. Muy bien, continuemos. Estructura de una función en Python. La estructura básica de una función en Python incluye la palabra clave def. O sea, ustedes tienen que tener claro que la palabra def es la función en sí que ustedes van a crear para crear las funciones. Esto me indica el inicio de la función. Ustedes en sus ejercicios tienen que hacer funciones. Entonces, cada uno tiene que hacer sí o sí una o varias funciones. Entonces empiezan con def, que indica el inicio de la función. Después viene un nombre descriptivo. Entonces, si la función va a sumar, def sumar. Si va a restar, def restar. Si va a calcular IVA, def cálculo de IVA. No van a colocar def A, def B. Hay que utilizar nombres mnemónicos, nombres que hacen referencia a lo que hace la función. Importantísimo, así como las variables. Acostumbrándose que las variables tienen que tener un nombre mnemónico que hace referencia a lo que hace. Ese nombre descriptivo representa su propósito. Y después el paréntesis, se puede contener parámetros. Mire, esto de los parámetros es esto. Si ustedes dan el nombre a la función sumar y yo abro paréntesis, esto que está entre paréntesis son los dos parámetros para sumar en este caso, de acuerdo a lo que estoy haciendo, A y B. Entonces, los parámetros, si está aquí en blanco, quiere decir que la función no tiene parámetros, sino hace alguna operación de sumar y mandó el resultado a imprimir, lo que sea. Pero para este ejercicio de sumar, sí tiene dos parámetros. Es importante que lo tengan claro. Si está en blanco aquí, si yo le digo deb sumar, abro y cierro paréntesis, dos puntos, quiere decir que no tiene parámetros. Pero cuando tiene dentro de los dos paréntesis, tiene letras separadas por coma o más de una letra son parámetros. Entonces, los dos puntos para definir el inicio del bloque, aquí están los dos puntos, y un bloque de sangrado, mire, este es el sangrado. Si ustedes no ponen este sangrado como yo les explicaba, puede que les va a generar problemas. Entonces, ¿qué hace esta función? Si ustedes observan, definí la función, se llama suma, le paso dos parámetros A y B, cojo esos dos parámetros cuando ya ejecute la función y los sumo, mire, A más B, y el resultado de esa función queda en la variable resultado. Y como les decía, la función me retorna algo, entonces utilizo la función return y mando el resultado a la salida para que me muestre el resultado. Como se ve aquí en la explicación, dice, la función suma el tomar dos parámetros, A y B, la función calcula la suma y devuelve el resultado. Fíjense lo sencillo, es muy sencillo, realmente. Obviamente que ya dentro de esta parte, el grado de complejidad lo da el ejercicio que ustedes vayan a desarrollar. Eso es algo importante, hay que leerlos bien y entender. Aquí, por ejemplo, miremos otra función. Digo, sí, comienza aquí. Mire, es una función sin parámetro. Y le digo, mensaje. ¿Y qué hace la función? Imprimir un título que dice ingresar un valor. Cuando yo ejecute la función, pues la función se llama mensaje, entonces le digo mensaje, paréntesis, cuando yo la ejecute, pues él me va a imprimir aquí ingrese valor. Y después le dice termino aquí. Fíjense lo sencillo cómo se ejecuta una función, simplemente escribiendo el nombre de la función. Aquí creo otra función, se llama del mensaje, ingrese valor, y aquí le digo mensaje, y me dice ingrese un valor, lo ingreso con el input. Vuelve y me dice mensaje, ingrese un valor, ingrese otro valor, mensaje, ingrese un valor, ingrese otro valor. ¿Sí? Esto me evitó tener que yo repetir e ingrese un valor una, dos, tres veces, porque él ya automáticamente llama a la función, ingrese un valor para que yo lo ingrese el valor de A, ingrese un valor para que yo ingrese el valor de B, e ingrese un valor para que yo ingrese el valor de C. Fíjense que esto es muy bueno, es un simple ejemplo muy sencillo, pero uno dice, ah, ya entiendo. En vez de yo estar escribiendo a toda hora, print ingrese un valor, print ingrese un valor, print ingrese un valor, pues yo llamo a la función que cree. Imagínense para una operación matemática o para otra cosa que yo necesite aquí antes de capturar el valor. Entonces,
El cambiar argumentos posicionales y la palabra clave es posible combinar, ojo, ambos tipos si se desea. Solo hay una regla de inquebrantable, perdón, de cómo colocar el primer argumento posicional y después la palabra clave. Entonces, piénsalo por un momento y entenderá el por qué. Miren. Por ejemplo, para mostrar cómo funciona, se utiliza la siguiente función con 3 parámetros. Miren. Yo tengo, ojo, una función llamada suma. A esa función le creo 3 parámetros, A, B y C. ¿Qué hace la función? La función va a imprimir A, va a mostrar más B, la palabra la va a mostrar, entre comillas, estás concatenando para que me muestre estos valores como los va a sumar. O sea, él va a mostrar el valor de A, el símbolo del más, el valor de B, el símbolo del más, el valor de C y el símbolo igual. Pero realmente donde hace la operación es acá, coma A más B más C, porque aquí le estoy pasando 3 parámetros. Y ya eso haría la operación y me imprimiría los valores. Cuando yo ya creé la función y la vaya a ejecutar, entonces, ¿cómo se ejecutaría la función? Pues como dice, la función se llama suma, le coloco como parámetro el número 1, podría ser el número que yo quisiera, el 5, el 20, aquí le coloqué el 2, podría ser otro número, el 3. Cuando él ejecuta, ya aquí le pasé el 1, el 2 y el 3, él va a hacer esto, va a mostrar en pantalla y me va a mostrar el resultado. ¿Qué se vería yo? Mira, aquí lo ejecuté, suma es igual a 1, 2, 3. Cuando yo lo ejecute, me va a mostrar el 1, mírenlo, aquí me lo muestra. El 2, aquí me lo muestra con el signo. Aquí la C para el símbolo me lo muestra. Y el resultado de A más B más C me lo muestra que es 6. Miren, esto me mostraría y con esta instrucción ejecuto la función. Que si yo necesito esta función llamarla en otro lado, vuelvo y la llamo y vuelvo y le paso los parámetros. Miren, tan interesante. Se llamó la función, se le pasaron los 3 parámetros, me los muestra según la cadena, como se observa acá. Y aquí, después del igual, de este igual, coma, hace la operación que es de 6. Esa es la forma de argumentar las posiciones claves de los parámetros. Funciones con parámetros más detallados. Digamos, si yo quiero definir, por ejemplo, en ocasiones ocurre que algunos valores de ciertos argumentos son más utilizados, dichos argumentos con valores predefinidos, los cuales pueden ser considerados cuando los argumentos corresponden o han sido omitidos. Por ejemplo, tenemos apellidos más comunes latinoamericanos es González. Tomémoslos por ejemplo. El valor por default para el parámetro se asigna de la siguiente manera. Defino la función def presentar. Les coloco primer nombre, coma, segundo nombre igual González. Entonces, si yo le digo print, hola, coma, mi nombre es, coma, primer nombre, segundo nombre, pues él ya tiene quemado como, cuando ejecute, pues yo tendré que digitar el primer nombre, pero ya el segundo nombre me lo tiene quemado que es González. Eso es una forma también de trabajar las funciones, aunque esto casi rara vez ocurre porque pues no se pueden quemar esos datos a menos de que sean datos que estrictamente sean necesarios. Aquí lo vemos, por ejemplo, de presentar primer nombre, segundo nombre. Entonces le digo, hola, mi nombre es prinombre, segundo nombre. Esos son los parámetros de la función, pero fíjense que segundo nombre tiene quemado Smith. Cuando yo ejecute la función, le digo presentar. Entonces, Jorge, ojo, primer nombre, y le digo Pérez como segundo nombre. ¿Qué le estoy diciendo? Que me reemplace porque ya como le pasé como parámetro el segundo nombre. Inicialmente estaba como Smith, pero como le cambié aquí, le pasé como parámetro Pérez, ya no deja de ser Smith y ahora es Jorge Pérez. ¿Sí? Es importante que lo hace también. Tenemos funciones, una función más compleja, multiplicar. Miren, miren tan interesante esto. Defino la función multiplicar, le paso parámetro 1, parámetro 2, return parámetro por parámetro 2. Entonces le digo, multiplicando es igual, capture, int, introduce multiplicando, multiplicador, int, entero, introduce multiplicador. El resultado, estoy dentro de la función, no se olviden, resultado es igual a multiplicar, que es la función que le voy a pasar como parámetro. Le va a pasar dos parámetros, el parámetro 1 que corresponde al multiplicando, que es este,
Y el parámetro 2, que es multiplicador, que es este de acá, que es capturado. El resultado es que la operación entre multiplicar, el multiplicando y el multiplicador. Pero dice, bueno, profe, ¿y dónde está haciendo la operación? Pues yo creo la operación de la siguiente manera. Le digo, cuando yo ejecute multiplicar, que es la función, yo le paso el multiplicando y el multiplicador que le capturé acá. Pero como él le dijo, retórneme la multiplicación de param 1 param 2, pues me hace la operación y me va a mostrar el resultado. Fíjense que es interesante porque dentro de la función estoy capturando un dato, estoy pasando los parámetros que yo capturé, por un lado, y esos parámetros que yo capturé se los dejo en resultado, para que cuando él me retorne, pues me va a mostrar el resultado. Pero cuando yo ejecute la función, acá, la función se llama multiplicar, él me está esperando un parámetro y uno y parámetro 2. Entonces yo le paso el multiplicando y el multiplicador para que él me retorne la operación. Mire, param 1 por param 2, que va a ser la multiplicación del multiplicando por el multiplicador. Fíjense que tiene un grado de complejidad interesante, porque al return estoy pasando los dos parámetros y por dentro de la función estoy capturando los dos datos, como les decía, y al resultado le estoy pasando el multiplicar, pasando el multiplicando y el multiplicador. Muy interesante esa función. Hay tipos de funciones, las funciones Boolean, otro tipo de funciones que son las que hemos utilizado ya muchas veces. Por ejemplo, el que hicimos de las frutas, por ejemplo, si yo le digo frutas, manzana, banano y cereza, y si yo le digo cantidad de frutas len, el len es para usar para contar los elementos, es decir, que 3. Esta función len y a la vez como la que apen y las que vimos, son funciones boolean, que son funciones que vienen integradas dentro de Python. No se olviden, cuando ustedes hablan de funciones boolean, son funciones integradas en Python. Hay muchas más, como la que vimos, el print, el zoom, el máximo, el mínimo, el tape, todas esas, todas son funciones que son propias del boolean. Tenemos funciones definidas por el usuario, que son las que acabamos de hacer. Por ejemplo, la definición de suma, que sumar, le paso los resultados, retorna el resultado, y ya la puedo ejecutar de la siguiente manera. Execute definiciones de suma y me ejecuta este código, por ejemplo, para que me ejecute esta función. O sea, creo una función para usar la suma de dos números. Esas son las definidas por el usuario, las que hemos venido haciendo. Las funciones lambda, que son funciones anónimas que pueden tener cualquier número de argumentos, pero solo una expresión. Entonces tenemos la función lambda y mire lo que tiene, comilla, comilla, y tiene elevar al cuadrado, mire lambda x elevado al cuadrado, resultado de elevar al cuadrado, tanto, imprime el cuadrado es 4 el resultado y la ejecuta como definición lambda. Mire, esta es una definición lambda de una función, ¿sí? Puede pasar cualquier cosa aquí adentro. Funciones recursivas, mire, son aquellas funciones que se llaman a sí mismas, miren, tenemos la definición de recursiva, tenemos una función llamada factorial, n, esta función calcula el factorial, acuérdense que es la suma repetitiva, la operación repetitiva utilizando recursividad, el número, el n es el número entero de cualquier, si se quiere calcular el factorial, y el factorial de n. Entonces, para que sea factorial, le digo, if n es igual a 0, caso base, si es n es igual a 0, el factorial de n es 1 y me retorna 1. Si no, en caso recursivo, si no n no es 0, se llama a la función factorial con n menos 1. La multiplicación de n por el factorial de n menos 1 produce un factorial de n. Entonces retorna n por el factorial de n menos 1. Esa es la función. Ejemplo de uso de la función factorial. Entonces, para ejecutar, le digo, resultado factorial es igual al factorial de n, que es llamando aquí la función, ¿sí lo ven? Y el factorial de n se lo asigno al resultado factorial y lo imprimo. El factorial de 5 es resultado factorial y así de esta forma ejecuta el factorial. Esta es una función recursiva porque la estoy llamando aquí mismo dentro de la misma función. Bueno, este es el resultado del retorno, ya lo expliqué, las expresiones. Aquí tenemos una funcioncita muy interesante. Feliz, ya estamos terminando año, feliz año nuevo. Coloco los parámetros si es de tipo true. Entonces yo le digo, feliz año, 3, 2, 1. Si deseos, ojo, viene no deseos, ¿qué va a decir? Póngalo false y retorno.
Cuando ya retorna, me dice feliz año nuevo y terminó la función porque me lo puso que deseo ya no sea true sino false. Retorna, imprime feliz año y terminó. Es una forma también de interpretar la función. Bueno, aquí está el tema de una combinación de una lista con una función. Mire, tenemos la función, la suma de listas, tenemos la lista LST, tenemos suma igual a 0, tenemos los elementos y la lista LST, hacemos la operación como les enseñé, que incremente de for del elemento hasta el tamaño de la lista, imprime el resultado y aquí le digo, ¿cómo ejecuto la lista? Le digo, suma lista y le paso los parámetros. 5, 4, 3 y él automáticamente pues hace lo que tiene que hacer de la lista que yo le pase, porque aquí le estoy pasando una lista que la lista va a ser de la cantidad de elementos que yo le estoy pasando aquí cuando ejecute la lista. Puede tener 3, 4 los elementos que se tengan. Aquí hay una un poco más. Esta fue, ya la vimos, que fue la de la operación de multiplicación. Muy bien. Las tuplas, voy a hacer un poco corto para terminar y entrar un poquitico a la parte práctica. ¿Las tuplas qué son? Pues básicamente las tuplas en la sintaxis empleada para crearlas ya no es con paréntesis cuadrados, sino con paréntesis. Y son muy importantes porque no se pueden variar, son estáticas. O sea, las tuplas no son mutables. Se definen dos tuplas, ambas contienen elementos y yo no puedo cambiar ningún elemento de la tupla. La tupla mantiene sí o sí los elementos, no le puedo adicionar, quitar, son estáticas. Esto es importante, la única diferencia. Entonces, ¿para qué las se separa con comas? Importante. Entonces, las tuplas son comunes en aplicaciones donde los datos son constantes y no necesitan modificarse, por ejemplo, las coordenadas geográficas, configuración de parámetros de respuesta de APIs que requieren seguridad o integridad, o para almacenar datos de solo lectura en una aplicación financiera o en las bases de datos, se utilizan en registros fijos donde se requiere que el conjunto de datos permanezca intacto. Fíjense que es muy parecido, pero no se puede modificar. Aquí tenemos, por ejemplo, las tuplas, se imprime, si yo imprimo tupla 1, tupla 2, pues me va a imprimir 1, 2, 3, 4, 5, y la tupla 2, 1, 0, 2, 5, pero esas tuplas no se pueden modificar la cantidad de elementos ni cambiar los datos. ¿Cómo crear una tupla vacía? Como se ve aquí, lo mismo que con las listas, pero ya no es paréntesis cuadrados, sino paréntesis. Aquí sí se crea un solo elemento, esta es la forma. Se debe considerar el hecho de que debido a la sintaxis una tupla debe poder distinguir de un valor entero ordinario, se debe colocar una coma al final. Cosas como para tener en cuenta. ¿Cómo utilizar las tuplas? Aquí vemos algunos ejemplos. Tenemos mi tupla, miren, posición a 1, 10, 100 y 1000. Mi tupla en la posición 0, menos 1, 1. Todo esto es igual a cómo se manejan las listas, que fue lo que imprimí. La única diferencia es que no se dejen modificar. Aquí vemos algunos otros ejemplos, pero es basado en lo mismo. Hacen operaciones, pero yo no puedo hacer cambios de datos. Eso quería comentarles en cuanto a la teoría y en parte práctica. Miremos un momentico rápidamente algunos ejercicios, tanto de las listas. Si yo veo esta lista, por ejemplo, aquí tenemos la lista de las frutas, si yo la ejecuto, aquí podemos ver que me dio banana, cereza. Vamos a ampliar aquí un poquitico la pantalla para que puedan ver mejor. Tenemos esta otra lista, tenemos números del 1 al 5, aquí le adiciono, observen la salida que fue lo que expliqué, aquí ya me da la salida 2, 3, 4, 5, que fue el que vimos que agrega y quita. Tenemos la lista anidada, miren aquí tenemos las listas anidadas, que fue lo que les expliqué anteriormente, con los estudiantes con sus notas. Yo lo ejecuto, perdón, lo voy a borrar acá para que podamos visualizar bien el ejercicio. Aquí ya vemos que no da Juan, María, aquí en la parte de abajo da las calificaciones como se imprime la tabla de estudiantes y sus calificaciones. Tenemos otras listas anidadas que es con los nombres, teléfonos y correos. También la podemos ejecutar, aquí la podemos ver para que evidenciemos que efectivamente, perdón, aquí le coloqué algo mal. Un segundito. Y ahí aparece, mire, aparece Juan, teléfono, correo. María, teléfono y correo. Nombre, Carlos, teléfono y correo. Fíjense tan interesante. Aquí tenemos una de los goles. Información de Juan sobre información de calificación, así la llamé, perdón. Tenemos las listas de compresión. Y le damos, por ejemplo,
Miremos este que fue el que expliqué hace un rato. Listas de compresión. Aquí la vemos, mire, tenemos cuadrados de los números del 1 al 10, mírenlo. 1, 4, 9, 16, 25, 30, hasta el 100. Esos son los cuadrados de los números del 1 al 100. ¿Lo ven? Listas simples, tenemos el recorrido, fíjense, muy sencillo. Aquí estamos validando lo que ya expliqué, ¿no? Importante. Tenemos a Juan, María y Carlos. Simplemente estamos haciendo una lista sencilla. Importante este tipo. Tenemos una lista, programa que indique si el alumno aprobó un curso. Bueno, esto sí ya es de pruebas lógicas. Este tenemos de la edad, tenemos de la instrucción break, que ya lo vimos, importante. Muy bien. Hablemos un poquitico. A ver este ejercicio. Estos son unos ejercicios de la tarea. Bueno, miremos este ejercicio. Ahí ustedes los que tengan este ejercicio de la tarea. Dice, la EPS Mi Salud ha solicitado su ayuda para la creación de un programa que permite calcular el valor de la cuota moderadora de N afiliados, acorde a los ingresos. Para esto, el programa debe solicitar el ingreso del afiliado y mostrar la cuota moderadora a pagar en la tabla. Después de registrar un afiliado, el programa preguntará si desea registrar otro afiliado. El programa determina cuando el usuario responda que no desea ingresar más afiliados. Aquí estamos utilizando un while. Entonces, rango de ingresos o valor de la cuota moderadora. Menor a 2 salarios mínimos, 4.000, entre 2 y 5 salarios mínimos, 15.000 y entre mayor a 5 salarios, 40.000. Entonces aquí tenemos la EPS. Aquí tenemos una función que se llama consultar afiliados que queda en true. Mientras que el afiliado está en true, haga un conteo, va acumulando acá y aquí hace el conteo. ¿Cuál es el ingreso del afiliado? Entonces coloco el parámetro menor a 2 salarios mínimos, a 5, a mayor a 5 salarios. Aquí es una forma de presentar. Y aquí hago, mientras sea true, hago las validaciones para verificar, ojo que es un if anidado, para verificar que la entrada sea válida. Entonces si el salario es A, cuota moderada de 4.000. Si el salario es B, moderadora 15.000. Y si es C, moderadora es 40.000. Si la respuesta es inválida, entonces él determina que venga en minúscula o mayúscula el tipo de cuota y de continuar con la pregunta, y aquí hace lo mismo, desea continuar con más afiliados, sí o no, para verificar la entrada. Es un código pues tiene bastante interesante. Preguntas, si continúa así, consulta el afiliado true, de lo contrario, consulte afiliado false. La respuesta es válida o inválida según el caso, deseas continuar y sí, miréis con puros, esto fue de acuerdo a lo que expliqué el ciclo, mientras que si yo lo ejecuto, pues aquí lo podemos mirar, fíjense que sale esta pantallita, entonces yo le digo que por ejemplo es A y me dice que la cuota es modeladora, es 4.000, le digo que continúa y me dice si es menor entre, le digo que es B, si está entre 2 y 5 salarios, le digo que B y me dice que la cuota moderadora es 15.000. Fíjense que estoy haciendo una prueba lógica controlada con un ciclo control while. ¿Para qué? Para controlar si el estado sigue dependiendo para que tome o menor a 2 salarios o entre 2 o 5 salarios. Fíjense que hay muchas formas de hacer este tipo de desarrollos, que es importante. Miremos el tema de las funciones para terminar. Aquí vemos, bueno, se lo dejo de últimas. Una función que quiero, bueno, esta funcioncita es muy interesante, la que vimos hace un rato. Suma de listas. Inicia la variable sum para almacenar la suma de elementos de una lista. Itera sobre los elementos de la lista, miren, elementos de la lista al tamaño de la lista que yo capturé acá. Suma de los elementos actual en total acumulado, lo suma y devuelve el valor final de la suma, en este caso, que se halla en la lista. Que yo le estoy pasando como resultados a esa lista el 5, 4 y 3. Perdón, le digo aquí salir y vamos a ejecutar este de la lista. Entonces, aquí me dio 12. ¿Por qué? Porque me lo sumó. ¿Correcto? Si yo le coloco aquí, por decir algo, 20 y aquí le coloco 15, ya le coloco
31, por ejemplo, salvo la lista, la ejecuto y me da 66. Y pide que estoy ejecutando la lista con una impresión pasando como parámetros para que haga el ciclo de acuerdo al tamaño de la lista. Otra funcioncita importante, mire el de multiplicar. Definimos la función multiplicar, hago parámetro 1, parámetro 2, retorna el parámetro y llega a lo que tengo que hacer. Él tiene que pedirme los datos para los parámetros. Entonces voy a ejecutarla y me dice, introduce el valor del multiplicando, que sea 4, por ejemplo, y el multiplicador 3. Y mire que dice que el resultado de la multiplicación es 12, 3 por 4, 12, o sea, funcionó perfectamente mi función. Y así ustedes tienen que hacer con sus ejercicios. Aquí hay una más compleja. Definir sumar, pero con dos parámetros, pero tomándola desde el punto de vista con operaciones diversas y la forma como hace la operación. Aquí usted está a calcular el promedio, miren, otro ejercicio, la función pasa como parámetro las calificaciones, la suma le saca la longitud y saca el promedio de calificaciones, después hace un conteo de la máxima calificación y lo imprime. Es una lista de calificaciones de estudiantes. Aquí hay una forma muy interesante. Este ejercicio también es muy importante que lo analicemos. Tenemos la función para verificar si un estudiante aprobó el curso. Construir una función que permite saber el porcentaje de estudiantes que han aprobado el curso. Para esto, la función debe recibir como parámetro la cantidad total de estudiantes del curso y la cantidad de estudiantes que aprueban el curso, y con estos datos la función debe calcular el porcentaje de aprobación del curso. Entonces, fíjense lo interesante que es. La voy a explicar. El que le tocó ya tiene una parte hecha. Verificar la aprobación, así se llama la función. Le paso como parámetro la nota. Una vez le paso como parámetro la nota, le digo, si la nota es menor que 3, no aprobó el curso. Sí, entonces, si es diferente, o sea, no es menor que 3, sino mayor, entonces si la nota es mayor o igual que 3 y la nota es menor o igual que 0.5, y aquí hay una prueba lógica con un conector relacional, AND, y entonces aprobado el curso. Y en caso que no esté la nota ni menor de 3, ni mayor y menor que 4, entonces aprueba el curso con un desempeño superior, o sea, está por fuera de ese rango, está muy superior. Entonces, el código que hace es solicitar al estudiante la cantidad total de estudiantes para empezar a trabajar. El total de estudiantes es igual al ingreso, la cantidad de estudiantes para el proceso. Entonces, como me están pidiendo aprobados y reprobados y con un desempeño superior, pues defino 3 variables para que me acumulen ahí esos datos. Entonces entra el ciclo for para este proceso. Para ingresar las notas de los estudiantes, entonces for i en un rango del total de estudiantes. Recuerden que aquí yo capturé la cantidad de estudiantes aquí arriba, y aquí le estoy diciendo que vaya el for hasta la cantidad de estudiantes que yo haya capturado. Cuando yo controle eso, le digo la nota, ingrese la nota del estudiante, ojo, y aquí la voy manipulando i más 1 para que vaya siguiendo el control del for, y aquí capturo la nota del estudiante. Cojo la nota y le digo verificar aprobación. Entonces cojo la nota y la acumulo aquí donde dice resultado, la imprimo, ¿correcto? Voy a validar ese resultado de esa variable, la nota capturada. Si el resultado es aprobado, porque hago la pregunta, si el resultado es igual a aprobado, que es importante en la validación que yo hice, ojo con este punto, entonces aquí lo acumulo, mire. Si el resultado es igual a aprobado, pues aquí lo acumulo. Pero si el resultado no es igual, si no aprobó el curso, pues también acumulo aprobados y reprobados. Y los de desempeño superior quedan acá. Importantísimo esto. Si ustedes vienen aquí, resultado aprobado, corresponde aquí a la pregunta, aprobado o no aprobado, según lo que yo haya capturado durante el proceso. Una vez hecho eso, pues yo ya tengo el acumulado. Vamos a calcular el promedio, calcular el porcentaje de aprobación. Entonces, porcentaje de aprobación es igual a los aprobados dividido en los aprobados más los reprobados por el 100. Esto es una forma, hay muchas formas de sacar ese porcentaje. Y eso me da el porcentaje de aprobados. Y aquí muestro los resultados. Miren, cantidad de estudiantes aprobados, reprobados, desempeño superior y porcentaje de aprobados. Si yo lo ejecuto, le digo cantidad de estudiantes, voy a colocar 4 estudiantes, ingresa la nota del estudiante 1,
Recuerde que la verificación de aquí es aquí en esta parte. Si está entre 1 o 2, vamos a colocar que el primero sacó 3, aprobado el curso, el otro estudiante sacó 5, aprobado con un desempeño superior, y este con un 1, y me dice que no ha aprobado, y el cuarto nota va a tener 4, y hace lo correcto. Ahora, ha aprobado el curso, pero la cantidad de estudiantes que han aprobado son 2, la cantidad de estudiantes que no han aprobado son 1, la cantidad de estudiantes con desempeño superior es 1, y el porcentaje de aprobación del curso solo incluye los aprobados de 66.6666%. Fíjense que esta parte es importante dentro de la prueba lógica del rango, donde dice que si la nota aquí es de acuerdo a lo que yo haya definido en el rango de la pregunta, si el resultado es igual a tanto aprobado o no aprobado. Pero todo depende de lo que lo haya yo pasado en la función de verificar aprobación. Fíjense que aquí la verificación de la aprobación es donde estoy pasando la nota a- al estudiante para que la función cumpla su papel, y aquí la función me diga si no ha aprobado o si ha aprobado el curso. Aquí la función es fundamental en esta explicación de este código, porque aquí en el ciclo, cada vez que pase por el ciclo, tengo que estar verificando la aprobación para que él automáticamente haga lo que tiene que hacer. Eso sería uno de los ejercicios que ustedes tienen que hacer. Es hacer la funcioncita bien, y una vez hecha eso, ir pidiendo los datos para que sepamos en qué momento tengo que utilizar la función. En este caso, como estoy leyendo el primer estudiante, tengo que irle a verificar la nota para que me dé un resultado, y de ahí hacer el resto del código de lo que me esté pidiendo. Muy bien. En ese orden de ideas, con esto, pues he terminado. Sé que fue un tema bastante largo, pero ustedes pueden, ahí queda la grabación para los que quieran dudas o quieran complementar la temática del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta antes de terminar la sesión de hoy. Los escucho. Levantan la mano o todo claro. Sí, profe, Alfredo Guarín. Bueno, Alfredo, cuénteme. Profe, tengo una ligera duda, pues no es tanto en respecto a la clase, pero sí en general. Pues como para mí esto es nuevo en algunas ocasiones, como el tema de las tutorías para mí ha sido eh, difícil, entonces a veces como que sí, aparte digamos de tu explicación, me ha tocado como recurrir a personas externas como para entender los temas. Por ejemplo, Correcto. ahorita el último que era if, else, entonces si quisiera saber si hay la posibilidad de que, digamos, personalizadamente o algo, tú me pudieras dar una explicación de algunos temas que no me han quedado claros de otras sesiones, porque Claro, digamos, como Alfredo. para resolver las tareas, me ha tocado, digamos, como, digamos, contratar a alguien externo, como un profe, como, venga, explíqueme tal, pero hay veces que como personas no han sido claras. Tú tienes una manera de explicar muy buena, pero pues yo entiendo que pues, no necesitas la clase como para hacer este proceso. Entonces, acá en nombre también de todos los compañeros, no sé si es posible uno preguntarte a ti como parte de una tutoría, porque tú lo que decías ahorita al principio tienes toda la razón. Uno puede ir avanzando, pero si uno no entendió al principio es como un bebé, si no aprendió a gatear, no va a saber qué es más adelante correr. Entonces así es en la programación. Yo sé que si no entendemos lo principal, ya cuando vayamos más adelante, sea que nos ayudemos con la inteligencia artificial, que alguien nos ayude o demás, pues yo sé que uno más adelante como que se va a perder porque no va a saber resolver pues los problemas. Entonces a esto voy. Listo, Alfredo. Muy bien. Gracias por su intervención. Muy clara su intervención. Bueno, Alfredo, primero, yo estoy todos los días, no sé, me parece extraño que usted dice que ha tratado. A mí los que me escriben por Teams, que dicen Felipe Ortiz, me buscan, Felipe Hernando Ortiz. Profe, buenos días. ¿Será que usted me puede atender mañana? Sí, a tal hora, listo. Yo le saco 15, 20, media horita máximo, porque tengo muchos alumnos, pero en media hora uno puede resolver muchas inquietudes. Profesor Jorge, también le pone a escribir al profesor Jorge, su tutor. Profesor Jorge, ¿cuándo, a qué horas me puede atender? Todos nos escríbenlo por Teams, por el interno. Los que me han escrito, y si alguno está acá, creo que Edwin, yo le he contestado a Edwin, creo que Edwin me ha escrito, si no estoy mal, no sé quién más me ha contactado y yo le he respondido. Algunos he hecho sesiones de 10, 15 minutos, profe. Tengo una estudiante, compañera de vida, que inclusive está en Estados Unidos, compañera de usted, no sé si está acá en clase o si me escucha en el video, ya vive allá y está haciendo allá su carrera desde allá para acá. También hice sesión con ella y le expliqué, le gasté un tiempo. Todos los que me han escrito, con mucho gusto
pero a veces duro días que nadie me escribe. Entonces, Alfredo, con mucho gusto, escríbame. Hay veces estoy en reunión porque yo soy director y me toca acreditar y certificar cursos, atender muchas otras labores. En los viernes estoy en el HAC, aquí en Bogotá, en el José Acevedo y Gómez. Algunos de pronto me han llegado allá. Yo estoy atendiendo estudiantes, pero a veces a resolver dudas me llegan. Listo, lo atiendo media hora y nos sentamos ahí presencialmente media hora y te le explico tema o resuelvo inquietudes. Allá, obviamente, que depende de la disponibilidad, porque a veces tengo que atender homologaciones y cosas del curso allá en el HAC, aquí en Bogotá. Pero los que están en otros lugares de Bogotá o del país, por ti, con mucho gusto, me escriben, profe, mañana me sacas 10, 15, 20 minutos y me explica un tema puntual, tal. Y después a los 8 días o tanto, ya, ese me quedó claro. O les doy, hoy en día, con la inteligencia artificial, ChatGPT, BAR, que ese es un profesor muy bueno. Si usted, por ejemplo, Alfredo, tiene duda del tema de, oiga, le dice a ChatGPT, eso sí le dice a la inteligencia artificial, requiero de un experto en funciones en Python que me explique cómo hago para hacer tal cosa en mi ejercicio. Y él le ayuda. No es que le haga el ejercicio, porque eso no sería la idea. Pero hoy en día con la inteligencia artificial, ojalá yo hubiera tenido eso, evolucionamos muy rápido. Sé que aquí los que están en esta sesión y los que me escuchan en la grabación, sé que lo están haciendo porque yo he visto grandes cosas y me han explicado. Entonces yo sí le sugiero a Alfredo con mucho gusto que me escriba y que se apoyen las inteligencias artificiales, las bibliografías, pero si van a utilizar las inteligencias artificiales, úsenlo bien, no para hacer copy-paste. Haría yo mal como docente, prohibido utilizar No, eso es absurdo. El mundo evolucionó tanto que nosotros los ingenieros, los, los industriales, financieros, economistas, hasta los médicos, tienen que ayudarse en cierta medida. Lo importante es que le pidan, pero me dé la bibliografía de dónde es tomado la fuente de esta explicación. Entonces, ahí le doy una brecha importante a Alfredo que puede empezar con el IA para que se apoye aquellas dudas. Yo sé que muchos acá hasta ahora tienen sus pisitos. Por ejemplo, esos temas que quedaron en vacío, usted perfectamente dice, deme ejemplo y explíqueme más ejemplos de variables. Perfecto. Y él explica y usted se entra a Python, las ejecuta y que me las explique paso a paso, qué hace esto, qué hace aquello. Y así se estudia y así sacan al otro lado su carrera. Créame que sí, porque no solamente yo soy profesor aquí, sino en especializaciones y cosas más fuertes y muchos de mis estudiantes han evolucionado mucho siguiendo estas recomendaciones. Y como les dije, no es copy-paste, sino que le explique la IA, explíqueme, detálleme, acláreme, deme el paso a paso, hacer un buen prompt, eso se llama ingeniería prompt, construir un buen prompt para que les ayude a fomentar una buena estrategia de aprendizaje dentro de su proceso evolutivo de la educación. Nosotros damos una brecha, pero hoy en día las tecnologías, los libros digitales, la biblioteca virtual que tiene la universidad, todo esto nos va formando. Yo, inclusive, yo soy ingeniero del Antonio Nariño virtual. O sea, yo pasé como ustedes hace muchos años, de las primeras universidades en virtual. Yo fui virtual, tenía solamente los sábados clase todo el día para apoyar, pero el resto era todo virtual, las clases, todos. Requiere un esfuerzo más, pero déjeme decirle, como ingeniero que fui virtual, los ingenieros para mí, mi respeto, los que han estudiado la virtualidad, como investigan más que los presenciales, a veces son muchos mejores que los presenciales, más no quiere decir que ellos no lo sean, porque ellos no es muy bueno. Pero si somos muy investigativos, podemos ser muy fuertes desarrolladores, porque creamos el hábito. Y hoy en día, como ha evolucionado tanto la información, todos los días, y la inteligencia artificial, en este momento se están inventando nuevas cosas. Nadie puede decir, yo hice maestría en inteligencia artificial y ya sé todo. No es verdad. Todos los días la inteligencia artificial evoluciona y hay que saberla aprovechar. Esa es como mi recomendación. Y quedó abierto, ya le atiendo Alfredo, quedó abierto a que en 3 semanas, los que estén escuchándome en la grabación y los que están aquí en sala, que los felicito que hicieron su esfuerzo, las 10 o 11 personas que están en sala, me puedan contactar. Edwin creo que lo ha hecho y él me ha preguntado, me dice, profe, este ejercicio está bien. Yo le dije, ojo con esto, ojo aquello, si yo lo veo perfecto, no, listo, está perfecto, revise aquello, a veces interpreta mal el código. Listo, Alfredo, lo escucho. Alfredo. Ya, profe, dame un minutito. Sí, señor.
Mientras que Alfredo Darío, Darío, Darío creo que prendió el micrófono. Ah, bueno, no. Tal vez. Discúlpame. Dígame, Alfredo, ahora sí ya se desocupó. Creo que Alfredo está ocupado. Listo, muchachos. ¿Alguno tiene, mientras que Alfredo se desocupa, tiene alguna otra pregunta o algo? Espero que estas recomendaciones para que sean muy buenos tecnólogos y futuros ingenieros puedan realmente sacar la brecha de esta programación. Como se dan cuenta, tiene cosas sencillas, algunas un poco más complejas, pero hay que seguir como estas recomendaciones, sean que han podido con los demás ejercicios, se han apoyado, entre ustedes mismos pueden hacer grupos de trabajo, no para que se hagan, pero hay que hacer eso. Los mismos compañeros del grupo de foros pueden hacer grupos de trabajo, de estudiar, algunos son más con más experiencia, pues no para que le hagan los ejercicios, pero para que le dé una guía. Y recuerde que el profe Jorge también le pueden escribir y le dicen, profe, ¿a qué hora me pueden atender los que sean del grupo del profe Jorge? Porque pues yo tengo un grupo y yo atiendo a los de mi grupo. Sin embargo, no quiere decir que no atienda a los de otros grupos. Pero el profe Jorge también tiene sus grupos y él también le pueden pedir asesoría. Va a haber también un CIPA unos días para reforzar estos temas, ¿correcto? Ahí se les estará avisando. ¿Listo? Alfredo ya puede hablar o definitivamente se ocupó. Sí, profe, discúlpame, ¿cómo estoy acá en el Tranquilo, trabajo? no se preocupe, yo entiendo. Bueno, entonces, no, interesante lo del tema que tú estás acá en Bogotá. Yo también soy de Bogotá. No sabía que tú estabas, entonces genial donde una vez nos pudiéramos pues como encontrar. Sería súper. Claro, Sí, claro, en con las mucho gusto. ocasiones en lo que tú dices de la inteligencia artificial, sí, no lo niego. Yo creo que muchos lo hemos hecho porque no es un mito de que estamos en el siglo XXI, de que estamos en tecnología nueva, tecnología de punta, y sé que muchos recurrimos a esta manera de explicarnos y en muchas ocasiones me he tenido como ayudar, como que, ¿qué es esto? Explícame esto, ¿cómo puedo resolver esto? Y como que le dan ejemplos y yo trato de unificar como haciendo los ejercicios como lo hice en la primera parte, pero pues sí me gustaría como es de cero porque a veces no te niego que digamos en la clase pasada me quedo en la duda del ILF y el ELSE, de las definiciones exactamente para qué se utilizan y cómo se emplean. Entonces quisiera tener este punto claro para poder empezar a incluir, digamos, los temas de hoy y así uno generar los códigos o la escalera de manera más fácil y cómoda. Correcto. No, Alfredo, cuando usted quiera, yo el viernes estoy ya, eso sí me tiene paciencia si estoy con algún estudiante, pero yo lo puedo atender. Yo estoy viernes de 8 a 12 del día en el José Acevedo y Gómez. Ahí me En la va que a queda tecnología. ahí cerca al Restrepo, José Acevedo Gómez, ¿sí? ¿Es esa? No, ¿O esa es no? la de Mutis, la que queda sobre el Ah, CN La 30, donde están haciendo los pilotes grandotes del metro. Ahí ok, estoy, ok. ahí Ahí estoy. es donde tú. Y cualquiera, ¿no? Pues con mucho gusto, si obviamente hago una claridad, ¿no? No lo puedo atender mucho tiempo, pues yo le doy un espacio, váyase con preguntas muy concretas y con mucho gusto yo le ayudo. Listo, listo, vale. Claro que sí, profe. Entonces, o si no por ti, tranquilo, por ti le puedo también sacar tiempo, Sí, porque yo por sé si en que su caso. trabajo, su trabajo Listo, vale. no, su trabajo a veces no puede movilizarse, ni aquí en Bogotá es un poco complicado, entonces lo puede hacer también por ti, no hay ningún problema. Sí, desde el ¿Listo, lado Alfredo? también. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Edwin creo que iba a hablar, pregunto, para terminar. Profe, yo tengo una duda, es que hay unos ejercicios que dice que N cantidad de personas, esos, Cuando, o cuando sea, dice N cantidad de personas, es como el que vimos ahorita. Usted le digita cuántas personas va a procesar y ese es el rango completo del for para procesar. O sea, usted le dice quiero a una variable, entonces son 5, entonces la variable quedó con 5 estudiantes para que el ciclo le haga input 5 veces y le aplique la función para que haga lo que tenga que hacer. ¿Sí me hice entender? o sea, ese valor lo debemos colocar en el for. No, antes del for usted le dice input, entonces le dice digita el número de personas, entonces le dice la variable va a ser personas. Y por allá usted le dice, arranque el for hasta el número de personas que usted digitó. Entonces, si usted le digitó, cuando ejecute el código 5 pues él va a hacer 5 ciclos para calcular lo que hice yo ahorita en la explicación del código. Ve el video Ah, ya. después y se apoya y van a entender todos los que están aquí en sala y los que van a ver la grabación, el proceso de cómo se hace eso. Y verá que es muy sencillo. Es como acostumbrarse a manejar que si me dice n valores es porque yo los tengo que en algún momento capturar porque pueden ser uno o yo puedo capturar 200 o 300. Lo que pasa es que usted no se va a poner en una prueba de código
a capturar 100, ¿no? Usted lo prueba con 5 y ya con eso funciona. Si funciona con 5, cuando usted le capture, después le captura 1000 y también le va a funcionar igual, ¿correcto? Sí, señor. Ah, ya listo, profe, ya le. Con mucho gusto. Bueno, por tiempo, pues dejamos el día de hoy hasta ahí. Les agradezco mucho a Héctor, a Alfredo, a Valeria, a Javier, a Santiago, a Juan y a Edwin por su participación el día de hoy. Si hay alguien que no ve aquí, y a los que vean el video, muchos éxitos y estaré atento con el profe Jorge a cualquier inquietud. Recuerden hacer la participación en el foro en los tiempos que son y no se dejen colgar porque esta es la antepenúltima actividad. Ya estamos en modo, como dicen, pretutaina, ya estamos cerca de Navidad y ya estamos muy cerca que esto se va a acabar pronto. Entonces nos queda esta actividad y la última. Entonces, para que estemos muy atentos, estaré pendiente. Ahorita que estoy retroalimentando sus calificaciones. Sé que algunos se colgaron y me escribieron por el correo, no les he dado respuesta. Tienen que explicarme las razones, no les voy a calificar sobre el 100%, pero espero que se pongan todos al día en las actividades de las tareas para que no sean afectados en su proceso académico. Entonces, no siendo más, voy a detener la grabación. Les deseo que